Muy buenas tardes, muy agradecidos por la aceptación a este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario, Tecnologías para la Educación y Sociedad del Conocimiento. Investigadores de Ecuador, como es mi persona, Santiago Vladimir Cabrera Cabrera, doctor Francisco Javier Ceballos Ortega, abogada Paulina Leticia Manzanillas, abogado Franco Rafael Loaiza Apolo y abogada Jennifer Patricia Figueroa Robes, docente de la Universidad Nacional de Loja, y mi persona, Santiago Cabrera, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, así como los otros colegas investigadores independientes. Tenemos bien hacer la siguiente ponencia, que es análisis de la procedencia del habeas corpus frente a los apremios personales en procesos judiciales de régimen de visitas y retención indebida del hijo o la hija. Para ello, oportunamente haré énfasis en dos casos en particulares, uno de retención indebida y en otro de régimen de visitas. Y por el incumplimiento o obstrucción de estos, se emiten los apremios personales. Para ello vamos a ver cuándo proceden los apremios personales. Nuestro Código Orgánico General de Procesos define los apremios como aquellas medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las observen voluntariamente dentro de los términos previstos. Las medidas dice, para que se emita estas medidas coercitivas deben ser idóneas, necesarias y proporcionales. En este sentido, al finalizar el análisis de la Corte Constitucional, vamos a ver por qué son idóneas, por qué son necesarias y por qué son proporcionales. Asimismo, ¿cuántas clases de apremios personales determina el COGEP? Nos dice que existen dos tipos de apremios. El personal cuando la medida coercitiva recae sobre persona y el real cuando recae sobre su patrimonio. En este caso son las de índole personal. Estos apremios pueden ser la privación de la libertad total o parcial, la prohibición de salida del país, el uso de dispositivos de vigilancia electrónico, entre otros. Luego el juzgador dice podrá ordenar la aplicación del apremio cuando la ley expresamente lo autorice y debe ejecutarse con la intervención de la fuerza pública. Muy bien. Este es un análisis, como les decía, de la sentencia número 212 JH 21 de la Corte Constitucional, donde nos dice la procedencia del habeas corpus sobre las boletas de apremio dictadas por retención indebida del hijo y también por no permitir que se cumpla el régimen de visitas otorgado al padre que no convive con el hijo o hija. ¿Sí? Eh, para ello, ¿qué nos dice el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a esta figura de retención indebida y régimen de visitas? Nos dice, artículo del Código de la Niñez y Adolescencia, nos dice, el artículo 125, valga la redundancia, es el que se refiere a esta figura. El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro o que obstaculice el régimen de visita, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluido, dice, los gastos causados por el requerimiento. En este sentido, eh, dice, si el requerido no cumple con lo ordenado, el juez decretará el apremio personal en su contra, sin perjuicio, dice, de ordenar sin necesidad de resolución previa el allanamiento del inmueble en que se encuentre o se supone que se encuentre el hijo o hija para lograr su recuperación. Entonces, este artículo 125 nos habla de la retención indebida o obstaculización del régimen de visitas que proceden los apremios personales, sin resolución, dice, pero ojo, con requerimiento judicial, es decir, se dispuso la entrega del niño o niña adolescente y no se cumplió, ahí es cuando ya proceden los apremios personales. En este caso, la sentencia 200, como decía, de la Corte Constitucional, habla sobre el apremio personal derivado de retenciones indebidas y obstaculizaciones al régimen de visitas. El caso 936-211 habla respecto de la recuperación o entrega del hijo o hija por retención indebida. En este caso, pues la señora Lisbeth Estefanía Torrales Sánchez solicita de que se recupere a su hija inmediatamente. ¿Por qué? Porque prácticamente ella manifestaba que
se tomó una convivencia, un trámite administrativo. Al convivir con ella, la manda, la saca del domicilio, ella pide la retención, la INAPET dice que no hay cómo recuperarla. En segunda instancia se hace la boleta de apremio contra el progenitor, pero el progenitor no se encontraba en el domicilio. Es así que ella solicita que se haga en contra de estas tres personas, es decir, de Darwin Iván Franco Cortés, que es el progenitor, Félix Quinteros y señora Diana del Pilar Guzmán, quienes son pareja, es decir, abuelos del menor. Ante ello, pues, nuevamente la INAPEM va ya con la boleta de apremio y lo detiene al señor Félix Quinteros desde el 14 de junio. Sí, entonces él en vista de eso propone el habeas corpus número 61-2012. Del 6 del 14 de junio al 6 de julio se toma la libertad. ¿Por qué? Porque plantea este habeas corpus. Esto prácticamente lo plantea porque dice que está detenido ilegalmente y arbitrariamente. Téngase en cuenta que aquí no tiene los días por el que debe estar privado de la libertad por esta orden de apremio personal. El primer escenario. El segundo escenario es correspondiente al proceso de régimen de visitas. En este sentido, pues la mamá no le permitía ver al padre, a su hija. Es por eso que el señor demanda en primera instancia el régimen de visitas. Bueno, en este sentido lo que sé es que había habido violencia intrafamiliar, le suspenden las visitas, nuevamente retoma el régimen de visitas, la madre no permite verle, que vea a su hija, entonces el señor ya con parte policial igual solicita al juez de que no se le está permitiendo hacer este derecho de mantener relaciones con su hija. Entonces, a esto el señor juez dispone también emitir el apremio personal por 8 días a la señora Margarita Rocío Tauro, madre de la niña. Eso da motivo a que en este caso de régimen de visitas número 17.986-2014-117, la señora proponga un habeas corpus 050-202-2020-0167 con caso 291 de la Corte Constitucional. Entonces, aquí pues igualmente la Corte Constitucional se pronuncia al decir de cuándo procede el habeas corpus. Ante ello nosotros decimos, ¿cuándo procede el habeas corpus? El habeas corpus, según el artículo 89 de nuestra Corte Constitucional como garantías jurisdiccionales, manifiesta. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad o de cualquier persona, así como proteger la vida y las personas física de las personas privadas de la libertad. Ante ello, ¿qué es lo que se llega a colegir de este caso 200? Si bien es cierto, la medida de apremio personal fue emitida legalmente, también procede el habeas corpus. ¿Por qué? Porque en el primer escenario de retención indebida no se disponía, no se decía el tiempo que debe estar privado de la libertad por esta retención indebida. Lo mismo, si bien es cierto, en el régimen de visitas ya el juez disponía 8 días para que se dé el cumplimiento del régimen de visitas. La Corte Constitucional en este caso se pronuncia y manifiesta que como último ratio se debe emitir el apremio personal tanto en retención indebida como en régimen de visitas. Y nos dice la privación debe ordenarse por el menor tiempo posible y hasta que se logre recuperar al niño, niña y adolescente. Una vez alcanzado, dice dicho objetivo, se ordenará la inmediata libertad de la persona que fue privada de su libertad. Además, dice, la autoridad deberá motivar expresamente en su decisión del por qué se ve obligado a disponer el apremio, por lo que se deben incluir las razones o indicios que llevan a suponer al juzgador que el niño o niña adolescente lo tiene retenido la persona contra la que se dicta el apremio y el tiempo del mismo. Entonces, claramente la Corte Constitucional nos dice en esta sentencia que debe ser solo con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición, es decir, en el primer caso, en la retención indebida, es recuperarlo y que se lo entregue a la madre. En el segundo escenario también nos manifiesta que debe ser únicamente para cumplir con el objetivo también que es que se cumple el régimen de visitas. Si bien es cierto,
en el apremio personal del artículo 125 no dice el tiempo por el cual debe emitirse la orden de apremio, como se lo hacen los apremios personales por pensiones alimenticias, que son 30 días y se determina el parcial o el total. Aquí es un apremio personal, pero no nos da días. Es por eso que con esta sentencia es importantísimo, porque prácticamente dice, solo tiene la finalidad u objetivo de que se entregue al niño que está retenido indebidamente y se cumpla con el régimen de visitas. Entonces, dice, cuando la medida de privación se ordena automáticamente sin un tiempo determinado y razonable, sin verificar este es la medida más adecuada en atención al interés del niño o niña de adolescente y sin constatar específicamente que la persona en contra de quien se dicta la medida se encuentra en efecto retenido de forma indebida al niño o niña de adolescente. La privación, dice, podrá ser arbitraria e incluso siendo legal. Es decir, ¿por qué es arbitraria siendo legal? Sí, es cierto, proceden los apremios, pero no es legal en la forma por el tiempo que se le emite. Sí, esa era nuestra ponencia respecto a los apremios personales y por qué sí procede el habeas corpus. Con con esta sentencia vinculante, los operadores de justicia lo que deben hacer es simplemente emitir el apremio personal hasta que se entregue el niño o se cumpla el régimen de visita, más no decir 8, 10 ni 15 días, porque solo tiene como objetivo que se cumpla la medida o la orden dispuesta por autoridad competente. Hasta ahí, muchas gracias con nuestra participación desde Ecuador, agradecidos.